Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación, le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa del día de hoy, Libertad para Julián Assange. 13 años perseguido, 4 años detenido y a un paso de la muerte. Para abordar este tema que nos importa a todos los comunicadores, a los periodistas, a los que informamos en el mundo, que están persiguiendo a una persona, Julián Assange, pero en él nos sentimos representados los periodistas del mundo. Nuestra invitada de hoy, una persona que conoce a Julián Assange, que está siguiendo ese proceso jurídico y está siguiendo ese drama, tanto humano como familiar, que vive Julián Assange, su esposa Estela, su padre y toda su familia, y que lo seguimos nosotros, los que realmente creemos en la parte humanitaria. Saludamos en Londres a Carolina Graterol. Ella es periodista y documentalista. Carolina, muy buenos días. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Eliezer? Gracias por la invitación a este programa, muy importante realmente. Estamos acá en Londres a la orden siempre. Gracias, Carolina. Sabemos y contamos siempre con tu solidaridad y con tus buenos análisis y sobre todo en esta parte que nos interesa y nos importa no solamente a los periodistas, sino a los seres humanos, la vida de Julián Assange. Se Mm. cumplen 13 años de la persecución contra Julián, 4 años este mes de abril de su inhumana detención en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, allí en el Reino Unido, por una petición de extradición que presentó Estados Unidos, digamos, el gobierno de los Estados Unidos, por publicar documentos a los que tuvo acceso. Recordemos que Assange es ciudadano periodista australiano secuestrado y condenado por Estados Unidos por haberse atrevido a denunciar crímenes de guerra cometidos por soldados norteamericanos contra civiles iraquíes, entre ellos 2 periodistas en Irak. Julián es el fundador del portal Wikileaks. Está acusado de 18 delitos, incluyendo el de espionaje. Nunca estará de más, jamás será sobrante, ni reiterativa, ni obvia una sola palabra de solidaridad y de apoyo a Assange, por inútiles o ingenuas que sean, y por no, mmm, nunca dejaremos de exigir la libertad para nuestro colega, amigo y compañero Julián Assange. Es triste cuando uno tiene que hablar de estos temas donde una Mm. persona que denuncia masacres, delitos de guerra, de lesa humanidad, y por ello es perseguido. Carolina Graterol, buenos días de nuevo. ¿Cómo está hoy la salud de Julián Assange? ¿Qué es lo que más nos importa en este momento a todos y a todas que estamos en esto de la información en el mundo? Bueno, lo más importante realmente de mencionar en relación a su salud es que cada día que pasa se deteriora aún más. Hace semanas hubo un carnaval aquí en Londres, organizado por activistas de la campaña de Julian Assange, y carnaval, la verdad, llamó mucho la atención a la gente por Londres y terminó en un lugar donde hubo una especie de ponencia y Stella, su esposa, Stella Morris, habló de situaciones terribles, de verdad terribles. Una de las últimas cosas que le han hecho es, en la prisión han inundado con agua la celda que está justamente en la parte de arriba, de la de Julian. Por consiguiente, su celda ha estado por varias semanas filtrando goteras de agua. Muchas de estas goteras han caído en su cama, que obviamente no se puede mover. Y él ha estado usando tazas, todo lo que consigue para poder atrapar esta agua. En la cama ha sido imposible. Y
se darán cuenta de este comentario que le hizo Assange a Estela, donde se muestra su sentido del humor. Él dice, voy a tener que dormir como una seta en la cama porque tiene goteras en distintos lugares. Esto quizás suena un poco trivial, pero es una de las cosas que día a día ha tenido que confrontar a Assange en estos 4 años. Sabemos que el año pasado, en octubre, tuvo un mini accidente cerebrocardiovascular, ACV, y sabemos que es como consecuencia de todo este estrés que se ha ido acumulando en cosas tan triviales. Mucha gente diría, bueno, tiene una gotera pero esto no es esto se añade a una lista enorme de ataques psicológicos, ataques físicos, ¿no? Al que ha sido sometido. Por ejemplo, nunca le han puesto cortinas en su ventana, y él ha usado muchos de los libros que le hemos mandado, muchos de nosotros, para que sirva como una especie de protección al frío que hizo, especialmente a comienzos de este año, hace un mes. Y cada mañana viene un guardia y los tumba, se los tumba. Entonces, cada mañana tiene que recogerlos, ponerlos de nuevo. No sé, creo que por lo menos ocurre una vez al día, quizás más. No estoy segura sobre ese ataque, ¿no? La situación es que los ataques son tan vedados, de alguna manera, que parecieran que no son ataques, pero sí son ataques, que Neil Metzer, que era hasta hace poco el responsable eh, de denunciar torturas en las Naciones Unidas, escribió un manual después de visitar y de constatar las condiciones de Julian Assange y su encarcelamiento, que recordemos, está en Belmarsh. Belmarsh, para darle un poco de contexto, es una de las cárceles de alta seguridad que tiene el gobierno británico. Ha sido comparada con Guantánamo Bay por la BBC, nada más y nada menos. Y es un lugar terrible, horrible. Y encima de eso, por supuesto, están sometiendo a Assange a las peores torturas. Lo mantienen prácticamente incomunicado. No tiene acceso a muchas de las cosas, un poco de contacto con gente, con otras personas que están en la cárcel, por ejemplo, que ha sido totalmente negado. Entonces, tratando de destruir su espíritu y esperando, yo pienso, que muera en la cárcel, porque la verdad es que la situación de extradición de Assange a los Estados Unidos se va a convertir y se está convirtiendo en un conflicto para la administración de Joe Biden. Y lo digo por la cantidad que podemos hablar un poco más tarde, de todas las organizaciones alrededor del mundo y parlamentarios que se están ya manifestando a favor. 14 años tarde, pero bueno, es algo. 4 años tarde, un poco tarde, sí, pero por lo menos lo están haciendo ya. Y entonces hay Carolina, un... antes de seguir adelante, Ujú. hay que hablarlo de manera sincera. En este momento, Julian Assange está siendo sometido a torturas físicas y psicológicas, porque para las personas que vivimos en Europa sabemos, pero los que están fuera de Europa de pronto no se imaginan que acabamos de pasar el invierno. Estamos entrando en primavera, pero el invierno europeo es fuerte. Y cuando hay filtración por el techo de una celda construido en cemento, en material, es totalmente fría. Además, agregarle que está filtrando agua, te imaginas. Eso es una tortura, donde no puedes mover la cama, hay un espacio sumamente reducido en donde Ujú. estás contando que hay una ventana donde él intenta proteger que no entre el frío, sobre todo de la noche, de la madrugada, en invierno europeo. Entonces, eso es una forma de tortura física, además la tortura psicológica en que se encuentra. Y eso es grave. De eso no hablan los grandes medios, no hablan los grandes dirigentes políticos del mundo. Es decir, el silencio cómplice
también hace parte de esa tortura que recibe él de su persona y recibe su familia, porque si fuese un personaje que estuviese complacido por Occidente, Occidente y sus medios, sus gobiernos estuviesen haciendo cualquier bulla, cualquier alaraca, como decimos vulgarmente, para mostrarle al mundo que hay una persona torturada. Pero en este caso, como se trata de Julian Assange, hay silencio absoluto. Son diversas situaciones que uno observa de lo que tú estás contando, Carolina. Totalmente, totalmente. Estos detalles no aparecen en ningún lado en la prensa. De hecho, a comienzos de este año, de este mes, alrededor del 4 o 5 de abril, creo, unos representantes de una organización que se llama Reporters Without Borders, Reporteros Sin Fronteras, es una organización de derechos humanos para proteger a periodistas, fundada en Francia, no pudieron ir a verlo después de tener ya una fecha en el calendario de visita. Entonces, por supuesto, esta gente sabe que este tipo de reuniones con gente amiga, pues le levanta el ánimo a Assange, le da alguna esperanza. Tenemos que ponernos en la situación de Assange. Está en la cárcel, ya ha estado en la cárcel por 4 años, no sabemos cuántos años más. Él depende de la solidaridad de todos nosotros, tanto de personas de la calle normal como gente que pueda estar en organizaciones. Y sin embargo, a pesar de toda ese apoyo que ha ido aumentando en estos últimos años, todavía la administración de Joe Biden, que en este caso es la que sería responsable, ¿no? Y es la que está pidiendo esta extradición, no se ha movido. Entonces, para él, una visita como esta hubiese sido algo positivo, algo donde poner un poquito de esperanza. Eh, Hay tantos abusos que hubo durante el caso de la corte, que fue hace 2 años, donde él iba todos los días de Belmarsh a la corte en Marylebone para escuchar el caso de extradición en ese momento. Por ejemplo, hacían cosas como desnudarlo completamente y chequearlo. Una cosa absurda, ya que pasaba todo su tiempo en una celda incomunicado y sin poder tener visitas, y sin embargo lo sometían a ese trato degradante cada vez que salía que salió a atender este caso, estas audiencias en la corte. Y mientras estaba en la audiencia, lo pusieron en una caja con vidrio. No pudo ni siquiera sentarse al lado de su juez, una cosa que ni siquiera a Chelsea Manning le ocurrió. Chelsea Manning pudo sentarse al lado de su abogado en los casos, en el caso de la corte que tuvo en Estados Unidos. Eso se le ha negado a Assange. Total negación de sus derechos humanos, desde el mismo momento en que fue sacado ilegalmente por una fuerza policial de la embajada, algo totalmente ilegal. Sabemos que fue con la complacencia, con el acuerdo que se logró con en ese entonces Lenín Moreno, que era el presidente de Ecuador, algo nunca visto. Y si agregamos a eso el hecho de que la CIA y el FBI estuvieron planeando por años asesinarlo, y al final no lo hicieron porque se dieron cuenta de que sería como muy evidente, ¿no? Acusarlos de ese asesinato, ya que lo pensaban hacer en el centro, de Londres, donde está la Embajada de Ecuador, que es una zona, por cierto, muy, muy cara de Londres, muy exclusiva. Creo que llegaron hasta a pensar en asesinarlo. Y a todas luces, este caso debería estar ya revocado, solamente con esa información de que se sabe que el grupo que lo está pidiendo eh, de extradición a Estados Unidos trató de asesinarlo. Eso sería un caso en cualquier país del mundo para eliminar el caso contra Assange. Sin embargo,
a pesar de que estamos en una de las democracias más viejas del mundo, donde se ufanan acá de la protección de los derechos humanos, no es así. Yo creo que este caso es emblemático y lo será por muchos años, muchas décadas, porque como tú dijiste, Assange ha sido el periodista que nos ha revelado los secretos más profundos de los gobiernos de Occidente y de cómo planean sus guerras y cómo abusan y cometen crímenes de guerra. Carolina, en la parte jurídica, ¿qué le podemos decir hoy día a nuestra teleaudiencia? ¿Cómo se encuentra el caso de Julián? ¿Qué viene? ¿Qué están esperando? ¿Qué se prevé en estos momentos? Bueno, en estos momentos estamos obviamente todos esperando la respuesta a los 16 puntos de la apelación que ha hecho el equipo de Assange. De alguna manera tengo que explicar un poco cómo funciona aquí la ley, ¿no? A veces pienso que es un poquito un performance lo que se da y que la justicia, pues, a veces cuesta mucho conseguirla en el sistema de tribunales de aquí, del Reino Unido. Obviamente, la juez cuando decidió hace un año, hace 2 años, decidió evitar no aprobar la extradición por razones físicas, por razones de la protección de Assange, ¿ya? Como persona, se fueron por un camino que ya lo tenían muy bien trazados. Yo creo que la idea era que la juez iba a decir, no, no podemos extraditar a Assange porque podría morir en una de estas celdas de alta seguridad de Estados Unidos y por el tratamiento que ya sabemos que reciben las personas allí. Y luego ellos sabían, obviamente, este es un libreto que estaba escrito, que la parte norteamericana del gobierno de los Estados Unidos alegaría que harían todo lo posible para proteger la vida de Assange durante el tribunal que quieren hacerle en Pensilvania y que evitarían que él se asesinara no se suicidara, ¿no? Perdón, asesinaran, no se suicidaran. Entonces, este elemento que introdujo el gobierno de los Estados Unidos fue, por supuesto, aceptado por la corte inglesa. Oh, caramba, el gobierno norteamericano nos asegura que esta persona va a estar totalmente protegida, que sus derechos van a ser protegidos. Por supuesto, esto es solamente declaraciones que obviamente se quedarían en la nada, ¿no? Si él llega a ser extraditado. Y de esa manera estamos casi a un punto de que se pueda, que la Corte decida que la extradición es posible. Y a esta situación, el equipo de Assange ha introducido finalmente 16 puntos que pueden ser válidos, que son válidos además, para evitar esa extradición. Y estamos esperando a la espera de que este juez decida, escuche, y en caso de que la decisión vaya contra Assange, que es posible, creo que Assange tendría la posibilidad de acudir a una instancia un poco más internacional. Quizás, no sé si es la Corte Europea de Justicia, no sé, la Corte Interamericana de Justicia, algo un poco más a un nivel más internacional para continuar este proceso. Y yo creo que ese ha sido siempre el plan, ¿no? Que este proceso se alargue y mientras se alarga, él está en la cárcel sufriendo ataques y tortura psicológica y física en estos momentos también. Entonces, y la idea es tratar de destruir su vida, destruir su salud, mientras este proceso legal se extiende a lo largo del tiempo. Es decir, que hablando de manera clara, para los Estados Unidos y para el gobierno británico es preferible que Julian Assange
muera en la cárcel en Londres a que sea extraditado y muera en los Estados Unidos. Es más perjudicial para Occidente y menos doloroso para Occidente. Es más tranquilo para Occidente. Es decir, la muerte lenta, la tortura lenta, que se extinga allí en una cárcel en Londres, que lo mate el frío, la parte psicológica y que en algún momento puede intentar también suicidarse, porque cuando está en una debilidad psicológica, cualquier cosa puede llegar a un ser humano que está en una situación de debilidad, torturado psicológica y físicamente. Totalmente, totalmente. Ellos quieren ese final. Yo creo que eso les convendría mucho a ellos. De hecho, el hecho de que ya haya estado tanto tiempo en la cárcel ya ha servido como amenaza, como advertencia a otros periodistas que si deciden hacer o tomar el camino de Assange, de filtrar documentos secretos, ya eso, ya saben lo que les espera, ¿no? Eso ha tenido esa función. Pero una cosa que hay que indicar que es que todavía se puede consultar Wikileaks. Wikileaks continúa haciendo su trabajo a pesar del ataque que Assange ha recibido por casi 13 años. Está allí y yo les pido a todos que por favor revisen los archivos de Wikileaks, hablen, publiquen si son periodistas, escriban sobre estos casos que están allí muy bien documentados. Recuerden que Wikileaks tiene un 100% de, de respaldo. Todo lo que ha publicado ha terminado siendo totalmente verdad y esto es una prueba de lo estricto del sistema que ellos tienen para confirmar que la información filtrada que se manda a Wikileaks es genuina. Ahí tienen una cantidad de material para trabajar como periodistas, para denunciar, para conectar información que no van a encontrar en otros medios. Carolina, ¿cómo está en este momento la familia de Julián, Estela, sus niños, su padre, su Bueno, hermano? yo, mira, tratando de luchar, yo estuve hace unas semanas, eso fue, creo que fue a finales del año pasado, vi al papá de Assange, al hermano, estaban pasando la película Ithaca, que por cierto ha recibido una cantidad de premios alrededor del mundo, ha sido mostrada en muchos países, todavía se está mostrando en algunos lugares. Eso también les pido que por favor vean esa película, busquen si hay algún tipo de sesión en el país o en la ciudad donde viven. Se llama Ithaca, fue producida por el hermano de Julian Assange y explica muy bien, desde un punto de vista muy humano, la situación, ¿no? Porque recordemos, obviamente, en la arena política sabemos lo que representa este caso. Sabemos que este caso nos ha enseñado un poco cómo la gente en el poder en países occidentales, especialmente en Estados Unidos, manejan las guerras, manejan este tipo de situaciones. Pero también es una historia humana, es una historia de un hombre con dos niños que quieren ver a su padre, que no han podido pasar tiempo con su padre por los últimos 4 años, que van a visitarlo, pero son unas visitas muy mínimas, muy estrictas y realmente a veces las suspenden sin razón. Totalmente, vive en un mundo que no puede ser controlado por él. Esa es otra manera de torturarlo, ¿no? De decirle, bueno, aquí viene tu visita semanal con tu familia y de pronto ha sido removida de la lista, ¿no? De visitas. Entonces, ese tipo de ataque que recibe constantemente es un hombre al fin y al cabo. Y aunque han tratado de asesinarlo políticamente, ¿no? En la prensa, acusándolo de una cantidad de cosas. Y a pesar de que de cualquier información que la gente tenga de Assange y cualquier opinión, se trata de un ser humano. Se trata de un ser humano que hizo una labor increíble al periodismo, por la defensa de la democracia
Y fue eso, publicar información que nos muestra crímenes, los crímenes que cometen nuestros gobiernos. Carolina, en este momento, ¿cómo está el tema de la solidaridad internacional con Julián y su caso? ¿Qué pueden hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos en cualquier parte del mundo de habla hispana que nos ven, que nos escuchan, que te escuchan? ¿Qué puedes decir? ¿Qué hacer ante eso de apoyar en el tema de la solidaridad? Bueno, hay cosas que ya han ocurrido que han sido muy buenas. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido, Richard Burgon, que es un miembro del Parlamento, organizó una firma de 35 miembros del Parlamento de 6 partidos, incluso el Partido Conservador. Creo que hay un miembro del Parlamento en esa lista, pidiendo por el cese de ese proceso de extradición. Y le mandaron, por supuesto, la nota a Merrick Garland, que sería en este caso el responsable, el que podría básicamente suspender este caso. Y tenemos también la firma que se acaba de realizar en Estados Unidos de 7 miembros del Congreso de los Estados Unidos. Y yo creo que ahí es donde puede quizás tener un poco más esta influencia, porque yo creo que como todo gobierno, la administración de John Biden le pone atención un poco a lo que dice Capitol Hill, a lo que dice el Congreso. Entonces, allí puede haber quizás una influencia. En estos momentos son solamente 7, no es un número muy grande, pero sí se añaden más nombres a este pedido que hacen los congresistas de suspender el caso contra Assange porque ataca directamente, como ellos dicen, la primera enmienda y es un ataque directo a la profesión de periodismo. Entonces, eso espero pueda funcionar. Además, ya sabemos que la Federación Internacional de Periodistas se manifestó. Tenemos finalmente los 5 periódicos que recibieron la información de Assange, como es The New York Times, The Guardian, The Spiegel, Le Monde, en El País, firmaron también un documento. Yo creo que como hay grupos y redes de solidaridad con Assange, se pueden encontrar en Facebook. Se pueden encontrar también hay 2 sitios de web que están defendiendo, 2 o 3, hay varios realmente, pero los principales que están defendiendo aquí en Londres su causa. Pueden de alguna manera tratar de ver si tienen un lugar para mostrar una película, tratar de mostrar Ítaca. Yo sé que los productores de Ítaca están sumamente abiertos a que la película se muestre en todas partes y la gente sepa más y más de este caso. Hay muchas maneras de ayudar y hay gente que ya está haciendo. Yo sé que en Alemania y en Francia hay movimientos muy fuertes aquí también, por supuesto. Nuestro grupo de activistas que constantemente están, pues, todos los días en la casa, los miércoles de 3 a 5 están en la Casa de Australia, Australia House se llama, en el centro de Londres, haciendo un pequeño protesta informando a la gente. Y por supuesto en Belmarsh también todos los sábados va un grupo de activistas. O sea que hay muchas maneras de ayudar, pero lo importante es infórmese la gente, por favor, infórmense del caso, busquen información fidedigna. Hay muchos podcasts que están por allí en inglés, en español, en muchos idiomas donde pueden conseguir mucho más información. Itaca, sí, efectivamente, aquí tuvimos la oportunidad de verla en compañía del papá de Julián, Ah, aquí en la Asociación de Periodistas de Suiza, también en gran afluencia y acompañamiento y solidaridad. Itaca es un documental bastante humano que muestra la lucha de ese padre por la liberación de su hijo y de los niños también y de su esposa Estela. En fin, es un documental muy humano que realmente, como tú dices, recomendamos verlo y difundirlo. Finalmente, Carolina, para cerrar nuestro programa de solidaridad hoy sobre la exigencia que hacemos de la libertad para Julián Assange, ¿qué sería el mensaje final que tú nos dejas, que le dejas a los colegas periodistas, a las organizaciones defensoras de derechos humanos,
a cualquier persona que nos vea y nos escuche y que te vean, ¿qué es el mensaje que tú dejas? Yo les pido a todos, periodistas o no periodistas, personas con un interés, ¿verdad? En hacer este planeta un mejor planeta, en fortalecer las democracias donde vivimos, que son imperfectas, en realmente quitar el velo al poder que se esconde detrás de estos gobiernos, que por favor apoyen a Assange, apoyen la campaña. Y lo pueden hacer de muchas maneras. Únanse a un grupo de Facebook y entérense de las acciones que se están tomando, vean la película, escríbanle en el caso de algunos gobiernos en Europa, en América Latina, escríbanle al Congreso, a los miembros de su gobierno, para que por favor intercedan por Assange. Yo creo que esto es lo que va a liberarlo al final, que Estados Unidos pues se sienta aislado y que vea que en el mundo hay un clamor por justicia y por la libertad de Julian Assange. Hoy es Julian Assange, mañana podemos ser cualquiera de nosotros los periodistas o los que denunciamos temas de violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra o de lesa humanidad. Así es. Carolina Graterol, periodista y documentalista en Londres, agradecerte altamente tu gentileza por darnos estos nuevos informes, elementos de la situación de nuestro querido compañero, amigo, periodista y colega Julian Assange en Londres, prisionero hace 13, perdón, perseguido hace 13 años y detenido hace 4 años y que está a un paso de la muerte. Gracias, gracias por la invitación. A ti, Carolina. Agradecemos a Maya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.